La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor. Sean bienvenidos, Dios les bendiga ricamente. El mensaje de hoy es la Pascua. Vamos a abrir las escrituras en Marcos, capítulo 15. Vamos a leer allí acerca de lo que es la crucifixión de Jesucristo. El mensaje en esta oportunidad es la Pascua. Vamos a hablar de la Pascua. A modo de introducción, vemos que el Antiguo Testamento nos prepara hacia la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es Jesucristo mismo. Cristo es. Algunos le llaman el protoevangelio y podemos decir que es la primera vez donde se anuncia por lo menos cuándo va a morir Jesucristo. Las escrituras hablan de que Cristo murió por el eterno consejo y el designio del Padre. Y eso ocurrió, se designó, mejor dicho, desde la eternidad. Desde la eternidad misma, ya Dios predestinó de que Cristo fuese el Cordero sustituto. Pero si bien eso se encontraba en la mente de Dios, se llevó a cabo en la dispensación de los tiempos, en cada etapa de la historia del género humano. Y en conforme se llevó a cabo la caída, no bastó tanto para que Dios comience a echar a rodar ese plan que Él tenía con su Hijo. En Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, Dios le habla a la serpiente y le dice lo siguiente: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo, por muchos teólogos, ha sido denominado como el protoevangelio. Es decir, es la primera vez donde se anuncia el evangelio. Dios le está hablando a la serpiente y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Acá vemos una simbología que termina en una realidad. Jesucristo se encarnó, quien estuvo en el vientre de una virgen llamada María, y en la dispensación de los tiempos, en el tiempo exacto, Cristo nació haciéndose hombre, y Él es quien derrota a Satanás. Según el relato bíblico de Génesis, es el mismo Satanás quien insta a desconfiar de Dios y a desobedecerlo. Ellos caen y la maldición y la muerte espiritual se produce automáticamente en este matrimonio. Pero cuando Dios los habla y pronuncia juicio, también después del juicio, Él promete salvación. Esa es la introducción de este mensaje, que en este momento donde estamos en tiempo de Pascua y en el canal Gracia y Verdad,
Queremos recordar la Pascua. Queremos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Queremos poner en alto el mensaje, la palabra de Dios que puede salvar a los pecadores. Luego pasamos de Génesis a Éxodo, en el capítulo 12, donde ya en la dispensación de los tiempos, Dios le pone nombre a este ritual llamado la Pascua. Y dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. No tomaréis de las ovejas, lo tomaréis, de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierba amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Este es el relato y es la institución de la Pascua judía. De Génesis a Éxodo hay mucho tiempo. El primer matrimonio cae en pecado, el protoevangelio se da a conocer, pero aquí ya vemos en Éxodo, ya se encuentra el pueblo de Israel, han pasado por una esclavitud de muchos años en Egipto y ha llegado el momento de ser liberados. Entonces Dios establece la Pascua, que consiste en que una familia y todo el pueblo de Israel debían ofrecer un animal como un sacrificio, porque Dios enviaría, Él iba a enviar lo que iba a matar a los primogénitos, la muerte o un espíritu de muerte o un juicio, mejor dicho, un juicio es una plaga que va a matar a los primogénitos. Pero Él les da una orden, y es que busquen un cordero. Lo pueden tomar, les dice en el versículo 5, de las ovejas o de las cabras, y que deben ofrecerlo en sacrificio. Se iba a derramar sangre. Y de esta manera comienza la liberación. De hecho, podemos ver que en el versículo 31 es el faraón que llama a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid del medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová,
como habéis dicho. El faraón es un símbolo de aquella serpiente y por ende la serpiente es Satanás. Y acá vemos ya la preparación desde el Antiguo Testamento hacia donde vamos a ir. Quizás este sea un mensaje un poco más largo, pero es una forma de honrar la Biblia y es una forma de recordar lo que Dios hizo por nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a tomar el todo de la Biblia para poder entenderlo. Moisés es un tipo de Cristo que viene a salvar a su pueblo. También el Cordero es un tipo de Jesucristo quien va a sacrificarse por el pueblo. Y la sangre es la salvación para que no mueran los israelitas y la muerte pase por encima y sí afecte a los egipcios. Desde aquí se instituye una Pascua que Dios les pide a todo el pueblo de Israel que siempre se lleve a cabo. Noten lo que dice el versículo 2: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Y les dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Y continúa el ritual. Y Dios les dice que debe ser esto guardado y debe ser establecido. Y así comienza algo que va a apuntar nada más y nada menos que al Mesías. Esto es interesante que lo tengamos en mente. Luego de haber comprendido cómo en la dispensación de los tiempos y en el pueblo de Dios de Israel y desde la antigüedad se establece la Pascua, y así como el pueblo de Israel va a ser liberado de Egipto, esto también no solamente fue una realidad de aquel pueblo en aquel tiempo, sino también debemos aplicar esto a hoy en día a cada cristiano que se convierte en la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada cristiano que es un miembro de ese cuerpo de Cristo. Y así como el Nuevo Testamento nos dice de que cuando nos convertimos a Cristo y somos trasladados del reino de las tinieblas y pasamos a la luz admirable, al reino de Jesucristo, de su Hijo amado, así también como Dios nos lo sacó al pueblo de Israel, lo que acabamos de leer, porque es a partir de esa noche el faraón había endurecido su corazón ante Dios, había podido soportar las plagas, pero cuando la muerte vino, él desistió y le dijo a Moisés y a Aarón: váyanse ustedes y todos los israelitas de Egipto, de mi reinado. Y así como son sacados los israelitas en la antigüedad, así es como Dios va a liberar a su pueblo del mundo. Ahora vayamos a Marcos, capítulo 15, y vamos a ver que aquello que llevaba a cabo el pueblo, que era matar un cordero, ahora ese cordero iba a ser reemplazado, iba a ser sustituido por una persona. Así como el cordero era un cordero que tenía un año, o sea, joven, que tenía que tener cualidades de perfección, aunque no llegue a la perfección. Hay alguien que sí se humanó y que fue perfecto, y ese fue Jesucristo. El Evangelio de Juan dice que en él estaba la vida y que él era Dios desde el principio. Es Dios mismo. Jesús ante Pilato, Marcos capítulo 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio,
Llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Miren lo que está pasando acá. Acá tenemos a Jesucristo, quien ha sido entregado por su discípulo Judas Iscariote. Los judíos, los fariseos, los saduceos, todos los líderes religiosos están muy enojados con Jesús. Ha llegado el tiempo para Dios también de dar a su Hijo, y él se va a encontrar con Pilato, Poncio Pilato, quien está a cargo de esa jurisdicción de Jerusalén. Y él le pregunta y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo dices, diciéndole tú mismo estás afirmando esa verdad. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Acá tenemos cómo Marcos nos habla de que Pilato se queda maravillado. ¿Por qué? Porque Jesús, a pesar de ser acusado falsamente, a pesar de estar siendo hostigado, él, sin embargo, está tranquilo, él no responde, y solamente a Pilato le dice, tú estás diciendo que yo soy el rey de los judíos. Posiblemente lo que Cristo le está diciendo que sí, porque sí, él es el rey de los judíos, él es el Mesías que despreciaron los judíos. El versículo 6 dice, ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Jesús va a ser sentenciado a muerte. Pilato quiso, por algún momento, esto no se ve en Marcos, pero sí se nota en otros evangelios sinópticos, que Pilato se dio cuenta que los fariseos, los líderes de Jerusalén lo estaban llevando a juicio por envidia, lo estaban llevando y lo estaban acusando injustamente a Cristo, y Pilato se quiso lavar las manos, o sea, cuando se da cuenta que Jesús había nacido, o mejor dicho, se había criado en Galilea, en Nazaret, lo quiso enviar a otro gobernante, debido a que él era de aquella, no tenía poder sobre esa jurisdicción. Y Jesús fue rechazado por el otro gobernante, y Cristo vuelve otra vez a Jerusalén, y los judíos quieren que él sea sentenciado a muerte. Ha sido acusado de blasfemia, de que Jesús es Dios. Y como Jesús dice y afirma que él es Dios, ellos quieren que lo mate. Además que Jesús ha hecho milagros. Jesús ha usado el Antiguo Testamento para aplicárselo como Dios mismo. Y todo eso es en la esfera humana, y bien dicho. Pero también hay un reloj y hay a la vez un designio divino, y se está cumpliendo. Ha llegado el momento. No es la primera vez que Jesús está sufriendo un atentado por su vida, pero sí es el momento de Dios. Muchas veces quisieron matar a Jesús, inclusive Lucas, el capítulo 4 habla de cómo
En el primer discurso, cuando él cita Isaías 61, creo que es Isaías 61, ya la gente lo quiere matar, pero ha llegado el momento y él está y va a ser sentenciado a muerte. El versículo 9 dice: y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué, pues, queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Escuchen eso. Quizás Pilato, saca a Barrabás con una actitud de querer ver al ver a esta persona que ha sido acusado y que es un preso justamente por sus delitos, lo eligiesen a Jesucristo, pero por el contrario, la multitud gritaba, de acuerdo con el versículo 14, crucifícale, crucifícale. El versículo 15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Vemos aquí que ya Poncio Pilato entrega a Jesús con todas sus intenciones, libera a Barrabás para que Jesucristo sea azotado, dice el versículo. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. ¿Lo ven? Me gusta mucho Marcos, porque Marcos es muy distinto a muchas películas, como por ejemplo La Pasión de Cristo. Marcos no es que le reste, porque no necesitamos, si queremos ver la crucifixión, el sufrimiento de la crucifixión, no necesitamos mirar exactamente los evangelios. Se debe estudiar escritos de los romanos, las torturas que hacían los romanos. Pero sí necesitamos poner la vista en el contraste que existe entre Barrabás y Jesús. ¿Quién es Jesús? Recién hablé del Evangelio de San Juan para hablar de Jesús. Y Juan nos dice que Jesús es esta persona. Se los voy a leer. San Juan, capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 14. Vamos a leer. En el principio era el Verbo, hablando de Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 14 dice: y aquel Verbo, quien es Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel que dice Juan que es Dios, que siempre existió, aquel que está lleno de gloria, con la plenitud de la gracia y de verdad, se encuentra de un lado. Un gobernador impío, pagano, está decidiendo su destino en la tierra. Y quizás a su izquierda está, o del otro lado, se encuentra Barrabás, quien los evangelios lo nombran. Barrabás, por nombre, no dicen, a pesar de dar su descripción,
de ser una persona que había cometido homicidios de acuerdo con el versículo 7 de Marcos capítulo 15. Está ahí. Por eso hay algo que nunca ninguna película te puede contar. Y lo que no te pueden contar es lo que está diciendo el Evangelio. Es que Jesús es Dios. Y acá lo más impresionante que debemos tener en cuenta en la Pascua, que el Antiguo Testamento se queda corto con la figura de un cordero, porque no es cualquier cordero, debe ser un cordero bello, que cumpla con unas cualidades, no cualquier cordero, cualidades hermosas para ser ofrecido. Ese simbolismo es simplemente un simbolismo. Es algo que, si bien no estamos diciendo que el cordero no se lleve a cabo, sí se mataba un cordero, pero todo eso apuntaba a Jesús, y Juan el Bautista se da cuenta de eso, y muy bien el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 29, cuando Juan lo ve, cuando Juan ve por primera vez a Jesús, quien había hablado mucho de él y había preparado el camino, había dicho que él no era el Mesías y que no era ni siquiera digno de atarle los cordones de sus zapatos. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que nadie te puede decir es lo siguiente: que Poncio Pilato, de una manera cobarde, entrega a Dios y prefiere a la maldad antes que aquel que está lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que nadie te puede decir. Lo que nadie te puede decir es que quien está muriendo ahí es una persona justa, pero no justa como nosotros pensamos. No justa como una persona, como los héroes que nosotros vemos que son humanos. Como por ejemplo Mandela, como por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King y muchas personas que son de renombre para nuestra época y siglos, el siglo pasado. No era como la figura del Papa, no es esa justicia la que se encontraba en Cristo, sino es la que se encuentra en el Evangelio de Juan. Y hemos ido a San Juan porque es el único evangelio que habla tan directamente de la preciosura que se encuentra en Jesucristo. Jesucristo está lleno de gracia y de verdad, y no solamente está siendo ofrecido en comparación con Barrabás, sino que va a ser despreciado por el pueblo, que le grita: crucifícale. Luego vemos lo que va a venir, y es lo siguiente. Dice el versículo 16: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Los soldados romanos llevan a Jesucristo a un lugar donde se llevaba a cabo lo previo a la crucifixión, porque la crucifixión implicaba un sufrimiento previo para que una vez que uno llegaba a la cruz debía morir asfixiado, pero ya por el derramamiento de sangre que habías sufrido antes. ¿Y esto acaso no nos recuerda al sacrificio establecido en el Antiguo Testamento por Dios, que servía como un anticipo de qué? De lo que había de venir, el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. No puedo resistirme a correr a la profecía de Isaías. Y no lo haré en este momento. Necesito que me acompañen a Isaías 53 antes de ir a esta tortura. Este es un pasaje muy importante, el de Isaías. Isaías 53. No podemos pasarlo por alto. El profeta Isaías, hablándole a su pueblo, dice lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53, estoy leyendo el versículo 1. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Isaías se hace una pregunta y él responde diciendo de que el pueblo de Israel lo va a despreciar porque no encuentra atractivo en el Mesías. En los tiempos que Cristo viene, el pueblo de Dios, Israel, estaba atravesando por otra vez algo muy, muy parecido a lo que habíamos leído al principio de la Pascua judía. Otra vez estaban en un exilio, otra vez de una manera distinta porque habían pasado muchos años y el mundo había cambiado por la dispensación de los tiempos. Eso no es lo mismo como vivimos hoy, como se vivió en el primer siglo, y tampoco era lo mismo como se vivió en el tiempo de Cristo, como se vivió en el tiempo de Moisés. Pero hay cosas que son iguales. ¿Y cuáles son esas? El pecado, la esclavitud, en un sentido y en otro. La muerte espiritual, la gracia de Dios, son cosas que nunca pueden cambiar. Y Jesús no era un libertador quizás como Moisés. Era más que eso, vamos a ver eso más adelante, pero Moisés fue un libertador físico que fue directamente enviado por Dios y los sacó de Egipto. Jesús no los había sacado, no había luchado con el imperio romano. Entró en un pollino desafiando a nadie porque era un pollino. La gente aceptó y dijo Hosana, Hosana, cumpliendo la profecía del Salmo 118. Pero Cristo solamente fue, se dirigió al templo, habló de lo espiritual y habló de la búsqueda de Dios, y él va camino a la cruz a ofrecerse como el Cordero de Dios. En cambio Moisés los sacó físicamente. Ustedes saben cómo sigue cómo eso termina. De hecho, la generación de Moisés no puede llegar a Canaán, a la tierra prometida, por la desobediencia. Muy distinto Cristo, quien muere y cada vez que saca a una persona, la saca para siempre. Cada persona que pone la fe en Jesucristo y cada vez que Dios derrama de su Espíritu Santo sobre esa persona, nada podrá hacer que pueda ser separado del amor de Jesucristo. Esa es la diferencia abismal. Cristo salva para siempre, una sola vez y para siempre. Pero los judíos lo desprecian a Cristo. Lo podemos ver ahí, porque no es un libertador de esas cualidades políticas, de las cualidades que lo están buscando. No le encuentran ninguna hermosura, ningún atractivo. No hay atractivo en Cristo debido a las expectativas de ellos. El versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si notan el lenguaje de Isaías, que es totalmente como él se incluye. Y dice no lo estimamos. Claro, Isaías es un israelita. No han estimado a Cristo.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Otra vez, Moisés, David y tantos más que han sido tomados como Abraham, tipos de Cristo. Ninguno la Escritura le adjudica todos estos términos y todo lo que Jesucristo, los beneficios que implican que Cristo ha hecho por los creyentes. Ninguno ha podido librarnos de las enfermedades. Ninguno ha podido sufrir por nuestros dolores. Ninguno. Pero solamente Cristo. Por eso, Cristo es el Mesías. Es un pasaje que ningún judío hasta hoy en día, a la fecha, quiere escuchar y leer. Por eso en esta Pascua debemos hablar de Cristo y apuntar a lo que se nos ha dejado en los evangelios, y no solo en los evangelios, sino en las profecías del Antiguo Testamento, para validar lo que dice los evangelios, o mejor dicho, para respaldar, porque no son cosas místicas, son hechos reales de testimonios que ocurrieron en el primer siglo. Y el verso 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es Jesucristo. Ese es el Mesías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Escuchen eso. Acá es importante porque pasa del castigo del hombre, del desprecio del hombre, de la ejecución que lleva el hombre, a la parte divina que Dios ejerce sobre Cristo, así como fueron totalmente culpables Poncio Pilato, el imperio romano y el pueblo de Israel de llevar a Cristo. También es Dios quien decide poner a Cristo al frente de este sacrificio. Es Él como lo ofrece y lo mata por nosotros. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo muere por el pecado de los escogidos. Cristo muere por su pueblo, por todos aquellos que creen en Él. El versículo 7 dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es el pueblo de Dios. Verso 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 9. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo otra vez. Pasa de las personas a Dios, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos.
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Volvamos ahora, así como fue esa profecía de Isaías, vamos a ver el cumplimiento de lo que acabamos de leer. Ya lo estamos viendo, pero acá lo vamos a ver una vez más, versículo por versículo de este desenlace que nos acaba de leer o nos acaba de profetizar Isaías. Acaba es una forma de decir, por supuesto que hace más de 1000 años esta profecía, miles y miles, casi 3000 años que fue dicho. Verso 17, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Acá de una manera burlona. Se están burlando de él, los romanos, el pueblo de Israel, que no lo estima, como dijo Isaías. Se burla, están siendo irónicos acerca de Cristo. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Noten la actitud que ellos tienen con Cristo. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Todo eso fue previo a la crucifixión. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Cristo había estado en el pretorio, dentro del atrio. Sufre todos los azotes. Se le coloca una corona, se le quita, se le despoja de su vestimenta. Y ahora, después de habérsele burlado, después de ese sufrimiento, tiene que caminar hacia el monte Moria. Están llamando a una persona que es Simón de Cirene, lo está obligando la dictadura o el imperio romano, y le dicen, el versículo 23, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Todo esto es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los impíos. Y fue contado con los inicuos, aquellos que son impíos. Allí, Isaías 53:12 que acabamos de leer, se lleva a cabo la profecía de Isaías, se cumple, tiene cumplimiento. Cristo está en la cruz. La Pascua se ha cumplido. Génesis capítulo 3, versículo 15. Se ha cumplido. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó,
a sí mismo no se puede salvar. ¿Se acuerdan lo que leímos en Isaías 53? El pueblo de Dios ahora es el turno de la burla del pueblo de Dios. Ahora ellos están satisfechos. Se ha cumplido el deseo de sus corazones de matar al Cordero de Dios de la peor manera, a Dios mismo. Increíblemente, Jesucristo, increíblemente, es tomado solamente como una persona, como un maestro de moral. Increíblemente por algunos es tratado como un semidios, algunas sectas. No se dejen engañar. Si estás escuchando este mensaje, debes entender que Él es Dios. Dios no es alguien que está en el cielo y es indiferente y dice, bueno, voy a crear una persona y la voy a enviar. No. Él decide bajar. Pablo dice, hablando de la deidad de Cristo, de que Jesucristo tuvo tal sentir que ni siquiera estimó ser igual a Dios. Él no quiso quedarse en esa condición, la Trinidad, sino que descendió. Descendió del cielo, se humanó lleno de gracia y de verdad. Está lleno de gracia, lleno de amor. Está lleno de verdad, todo lo contrario a nosotros. Una contradicción en sí misma somos nosotros mismos, llenos de pecado, atestados de pecado. Esa es la crueldad de la cruz. Es que Cristo es santo y los que los crucifican no lo son. Se burlan de Él y quieren que se salve. Casi podríamos tomar eso como una tentación para Jesús, porque Cristo se podría bajar de la cruz. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Qué distintos somos de Jesucristo. Voy a contar una historia para ir terminando. Pequeño, de algo que sucedió en la Argentina en la semana pasada, justo para las Pascuas. Mataron a un colectivero y hubo una manifestación en la capital de Argentina, en Buenos Aires. El ministro de Seguridad quiso acudir a aquel lugar para dar respuesta, para poner la cara, pero terminó siendo linchado por las manifestantes. Hasta pudo haber perdido su vida. Y él en ese mismo momento dijo, no los voy a denunciar, puedo entender su enojo por la muerte de un compañero, no voy a hacer nada. Pero al otro día decidió denunciarlos. La policía fue, buscó a esas personas que habían agredido y fueron llevados a juicio. Él cambió de parecer. Él se arrepintió de un acto. Jesucristo está siendo maltratado y Él no los va a destruir. Él hasta el último momento de su vida va a pedir perdón y va a pedir por aquellos que lo están matando al Padre. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos, dice el verso 32. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Presten atención que Marcos toma como Mateo que los dos le estaban injuriando en ese primer momento. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando llegamos a ese versículo, no existe un ser humano que pueda explicar bien ese versículo. No existe nadie. Nadie puede explicar eso. No podemos llegar a esa profundidad. No podemos hacerlo porque si decimos algo más, vamos a cometer una herejía. Si decimos algo menos, vamos a deshonrar a Dios también. Lo que digamos siempre se va a quedar corto. Probablemente esto tenga que ver cuando Pablo dice, por nosotros lo hizo pecado. Y Cristo se siente desamparado en ese momento. Esta es la Pascua. Este es el sufrimiento más atroz. No por, vuelvo a repetir, el sufrimiento físico, porque probablemente hay personas que hayan sufrido más que Cristo. Quizás hasta sus apóstoles físicamente pueden haber sufrido peor. Y por eso es que los comediantes, los productores, los artistas se quedan cortos porque no se dan cuenta de que no se trata del sufrimiento únicamente. Se trata que Él es Dios y está siendo abandonado por Dios aparentemente. Cristo siempre ha sido uno con el Padre, siempre lo será. Cristo ha vivido eternamente, pero Él está dejando de vivir, está experimentando la muerte. Él es la Pascua. Versículo 35 dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Aparece el arrepentimiento del romano, del soldado, que unos minutos antes, quizás él fue el que lo azotó, quizás fue él el que le puso la corona, el que quizás hasta se ganó su vestimenta. Pero cuando Jesús expiró, que es decir, murió, el velo del templo se rasgó en dos. Es el juicio de Dios a una nación que ha despreciado al Mesías, que ha decidido seguir por una ley fría y corrupta, no porque la ley sea corrupta, sino por lo que ellos le han agregado a la ley, porque sus interpretaciones estaban tan mal que Cristo se encarga y sus aplicaciones también. Eso quiero decir con lo siguiente. Y han cambiado y lo han entregado a Dios por un delincuente como Barrabás. El verso 40 dice, también había algunas mujeres
mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Estas pocas personas están ahí y están mirándolo de lejos a Jesús. No era fácil estar ahí porque los gobernantes, quienes son los romanos, corrían riesgo de también que les pase lo mismo. Pero ellos están ahí, según Marcos. Y el versículo 41 dice, ¿quiénes? Cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cristo muere. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Así termina la Pascua para el Evangelio de Marcos. De esa manera Jesús es sepultado entre los ricos, como estaba escrito, como estaba predestinado, como se había dicho por los profetas en el Antiguo Testamento, se había preparado. Esa era la soberanía de Dios. José de Arimatea es usado por la providencia de Dios. Y Poncio Pilato le entrega el cuerpo a Cristo. Y está yendo a una sepultura que no es de él, es prestada, pero su cuerpo va a reposar ahí, entre los ricos, como dijo Jesús, como dijo el profeta. Hemos terminado con lo que es la Pascua, según Marcos, porque la Pascua es Cristo, el Evangelio es Jesucristo, Él es el que destruyó la muerte, el que destruyó a Satanás, el que venció el pecado, el que vivió una vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Desde gracia y verdad, recordando la Pascua, y hasta que tengamos fuerza y vida, vamos a hacerlo hasta que Él venga, como dijo en la Santa Cena. Vamos a recordar lo que Él ha dicho, que ha sido escrito en la palabra de Dios, y queremos invitar a todos aquellos que han escuchado este mensaje que vengan a Cristo si aún no han venido y lo hagan a través de la fe. No va a haber otra forma de ser salvado de la ira de Dios más que aceptar al Hijo de Dios y creer en Él por fe. De esa manera Dios lo justificará, porque la única forma de salvarse era que Dios diera a Jesucristo y que su sangre fuese derramada en la cruz por los pecadores, que Él viviese una vida perfecta, y Dios iba a aceptar esa perfección porque no iba a haber ningún pecado, ninguna infracción frente a la ley. Pero nosotros la hemos quebrantado y necesitamos a alguien que la haya cumplido, y nadie la cumplió sino solo uno, y ese es Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos
Te damos gracias por esta Pascua en este siglo XXI, que todavía tú nos sigues dando tiempo hasta que tú vengas y pongas fin a la maldad. Te pedimos que seas tú glorificándote en tu pueblo, aquellos que tú has escogido, aquellos que tú has salvado. Y que el mensaje de la libre oferta del Evangelio llegue a aquellos que todavía están en tinieblas, para que vengan a la luz admirable que es en Cristo. Por favor, Jesús, te pedimos que tú sigas extendiendo el Evangelio, usando todos los medios en la dispensación de este tiempo para salvar a aquellos que tú vas a llamar a tu reino, que serán tu iglesia que tú escojas para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios te bendiga. Felices Pascuas. La Pascua es Cristo. Dios pasa por alto la muerte si crees en Él. Te invito a que puedas compartir este mensaje en esta Pascua a aquellos que tú quieras y desees que vean este mensaje. También puedes comentar, puedes escribir al correo de Gracia y Verdad y vamos a estar respondiendo sobre cualquier inquietud. Bendiciones.